¿Qué pasaría si te dijera que las mayores tragedias de la humanidad, desde guerras hasta desastres naturales aparentemente inexplicables, no son producto del azar ni de errores humanos, sino el resultado de un ente atrapado en una celda bajo el Vaticano? Un ser que, aunque físicamente encadenado, ha encontrado una manera de extender sus garras hacia el mundo exterior y sembrar el caos a través del miedo, la culpa y el sufrimiento. Ese ser es Judas Iscariote. En lo más profundo de las catacumbas vaticanas, donde la luz nunca llega y el aire está cargado de un hedor insoportable, se encuentra la prisión de Judas. Sus cadenas, forjadas con metales que nadie puede identificar y grabadas con símbolos antiguos, vibran constantemente, como si algo dentro de él luchara por liberarse. Pero Judas no necesita romperlas para influir en el mundo. Su mente, corrompida por siglos de odio y remordimiento, ha trascendido los límites de la carne. Desde su celda, proyecta pensamientos oscuros que infectan las mentes de aquellos que están cerca de sucumbir al desespero. Los guardias que vigilan las mazmorras cuentan historias horribles. Dicen que, cuando Judas habla, su voz parece provenir de todas partes y de ninguna. A veces es apenas un murmullo, pero otras veces resuena como un rugido que hace temblar las paredes. El mundo ya está perdido, dice. Solo soy un reflejo de lo que ustedes han creado. Y quienes escuchan estas palabras sienten como algo frío y viscoso se desliza por su columna vertebral, como si una mano invisible intentara apoderarse de su voluntad. Pero Judas no se limita a hablar. Su poder va más allá de las palabras. Se dice que desde su celda manipula eventos a gran escala, usando el dolor y el miedo de la humanidad como herramientas. Las guerras más devastadoras, los terremotos más destructivos, los asesinatos más brutales, todo parece estar conectado a él. Los cardenales que conocen su existencia creen que cada vez que alguien comete un acto de traición o crueldad, Judas se alimenta de esa energía, volviéndose más fuerte. Y mientras más fuerte se vuelve, más fácil le resulta influir en el mundo exterior. Algunos afirman que Judas tiene aliados fuera de su prisión, no personas vivas, sino sombras que vagan por el mundo, fragmentos de su alma destrozada. Estas entidades invisibles se manifiestan en momentos de crisis, susurrando al oído de dictadores, terroristas y líderes corruptos. Se cree que fueron estas sombras las que guiaron la mano de algunos de los tiranos más infames de la historia, empujándolos a cometer atrocidades que dejaron cicatrices imborrables en la humanidad. Otros dicen que incluso influyen en desastres naturales, manipulando las fuerzas de la tierra para recordarle al mundo lo insignificante que es frente al poder del mal. Lo más macabro de todo es que Judas no actúa solo por odio o venganza. Él cree que está haciendo un favor a la humanidad. Según los rumores, durante las noches más oscuras, cuando las velas de los pasillos se apagan, Judas se ríe. Una risa baja, gutural, que parece eco de 1000 voces rotas. El mundo merece arder, murmura. Todos son traidores, todos me imitan, solo les doy lo que merecen. Y mientras ríe, las sombras en su celda se retuercen como serpientes, extendiéndose hacia las grietas de las paredes, buscando nuevas formas de escapar. Hace unas décadas, un joven sacerdote fue asignado a vigilar las mazmorras. Era un hombre devoto, lleno de fe y determinación. Pero algo cambió en él después de su primer turno frente a la celda de Judas. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, en las que veía ciudades enteras ardiendo mientras una figura encapuchada le ofrecía una bolsa de monedas de plata. Al principio, intentó resistirse, rezando sin cesar y pidiendo protección divina. Pero las visiones se volvieron más intensas, más reales. Una noche, mientras caminaba por los pasillos, escuchó la voz de Judas llamándolo por su nombre. «Tú también tienes sangre en las manos», le dijo. «Sálvate a ti mismo antes de que sea demasiado tarde». El sacerdote salió corriendo, gritando, y nunca volvió a pisar el Vaticano. Meses después, fue encontrado muerto en su habitación, con una bolsa de monedas de plata en su regazo y una expresión de terror absoluto en su rostro. Y esto no es un caso aislado. En los últimos años, varios funcionarios del Vaticano han renunciado repentinamente, alegando visiones insostenibles o pesadillas insoportables.
Algunos incluso han desaparecido sin dejar rastro. Los que permanecen en sus puestos aseguran que Judas está ganando fuerza, que su influencia ya no se limita a las mazmorras ni al Vaticano. Crece con cada conflicto, con cada acto de crueldad, con cada lágrima derramada en el mundo. Ahora te pregunto, espectador, si supieras que cada decisión que tomas, cada acto de egoísmo o violencia, alimenta a este ser prisionero, ¿serías capaz de detenerte? ¿O eres ya parte de su juego, un peón en su tablero de destrucción global? Dale like a este video si quieres conocer más sobre los secretos oscuros que acechan en las sombras del Vaticano, y no olvides suscribirte a Sombras del Misterios para seguir explorando los rincones más tenebrosos de nuestra realidad. Porque aquí, nada es casualidad, y todo tiene un propósito.